Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Cordial saludo a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Voces del Derecho, proyecto realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES, que cuenta con los pregrados de Derecho y Geopolítica, facultad que se encuentra en proceso de acreditación en alta calidad, así como por su emisora en Internet, CES Radio. Mi nombre es José David Arenas, docente de la universidad, y es un placer compartir este espacio con ustedes. En el programa presentaremos pensamientos y resultados de investigaciones sobre problemas jurídicos y aspectos geopolíticos. Voces del Derecho se transmite todos los lunes a las 8 de la noche por CES Radio y no sería viable su realización sin la valiosa ayuda de la Oficina de Proyección Corporativa de la Universidad, por lo que agradecemos especialmente a Adriana Urrego, a David Bentham y a María Camila Rengifo. Si desean escuchar el programa fuera de la hora indicada, ingresen a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora, radio.ces.edu.co. Recuerdo a todos nuestros oyentes que a través de las redes sociales también pueden participar en el programa. En Facebook pueden buscarnos como CES Radio y en Twitter seguir la cuenta @CES_radio. En estos espacios pueden sugerirnos temáticas y participar en el tema del día. Las opiniones expresadas en el programa son enteramente personales de los invitados, así como de sus presentadores, y no constituyen línea institucional de la Universidad CES o de las empresas a las que se encuentran vinculados los invitados. Precisamente el día de hoy, dado que es un programa que hace parte del ciclo de programas de geopolítica, contamos nuevamente con la presencia de Dina. Dina, bienvenida. Ay, gracias por tenerme otra vez aquí invitada con geopolítica. Ya usted no es invitada, sino copresentadora. Copresentadora. Y tenemos un invitado de unas excelsas calidades, el profesor Enrique Serrano López, quien es internacionalista y escritor colombiano. Es profesor de las Facultades de Relaciones Internacionales y Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario. Es comunicador social y filósofo de la Universidad Javeriana. Candidato a doctor en Filosofía de la Universidad Javeriana. Máster en Estudios de Asia y África del Colegio de México. Y máster en Análisis de Problemas Políticos y Económicos Internacionales en la Universidad Externado y en el IEP de París. Como investigador pertenece al CEPI, Centro de Estudios Políticos e Internacionales, en las líneas de Asuntos y Dinámicas Internacionales e Historia y Filosofía Políticas. Su producción literaria incluye La Marca de España, que lo hizo merecedor del premio Juan Rulfo que otorga Radio Francia Internacional, De parte de Dios, Donde no te conozcan, El hombre de diamante y La diosa mortal. Yo creo que un invitado de excelentes calidades. Me siento ya aquí intimidado. Bienvenido, profesor Serrano. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema es, como se denunció, la afectación que tienen las elecciones de los Estados Unidos en el mapa geopolítico. Pero antes de eso quisiéramos abrir con una pregunta de contexto. ¿Qué hay de distinto en estas elecciones presidenciales en Estados Unidos frente a otras elecciones que se hayan dado? Pues a mi juicio el problema es que las elecciones son cada vez más globales. Ya no solo eligen los norteamericanos, sino que hay tensiones y presiones del mundo entero sobre las elecciones en los Estados Unidos. Se considera de manera abierta o tácita que el presidente de los Estados Unidos o el futuro presidente es una persona tan importante, tan decisiva en el orden global, que todo el mundo quiere opinar, participar, como si tuviera voto, como si tuviera voz en un proceso que sea globalizado. Y eso influye sobre el resultado de las elecciones e incluso sobre la forma de hacerlas. Porque las elecciones en los años 60 o 70 o 80, por importantes que hayan sido, incluso en un marco de Guerra Fría, de grandes tensiones mundiales, eran exclusivamente asunto de los norteamericanos. Ahora no. Ahora los europeos, ahora los asiáticos, ahora China, Rusia, en fin, América Latina, tiene voz y opina y se preocupa y participa de una cosa y de un debate que antes tenía un carácter estrictamente nacional e interno. Eso es un fenómeno importante que, entre otras, nos tiene hablando de eso aquí y además que nos hace sentir que cualquier decisión, incluso cualquier cambio, sobre todo un cambio demasiado abrupto, podría afectarnos
negativa o positivamente, tanto a nosotros como colombianos, como al contexto general de América Latina y de otros muchos actores, en un ámbito además tan revuelto, tan contradictorio, que está como mostrando todas sus aristas, todas sus debilidades al mismo tiempo, y que por eso produce una gran inquietud. Pensando también en ese cambio que hay en la forma de hacer política, hay algo que se nota mucho, usted me corregirá, y es no más el ser políticamente correcto. Eso en Estados Unidos ha sido algo clásico, donde las campañas son manejadas y los candidatos dicen lo que les dicen que hay que decir y cómo decirlo, pero en este momento pues vimos en estas elecciones unos candidatos, sobre todo un republicano, Donald Trump, mucho más directo con su público. ¿Cómo ve este cambio con respecto a lo que nos estaba diciendo la globalización? La verdad es que el ciudadano promedio norteamericano, me refiero al de los estados adentro, al de la clase media, lo que ellos llaman el radical middle class, es muy parecido a Donald Trump. Es impulsivo, es emocional, considera que los Estados Unidos están en decadencia y que la élite que los ha conducido, particularmente la élite demócrata, ha permitido que esto se produzca sin apenas reaccionar. En fin, se parece a Donald Trump en muchos sentidos y obviamente eso causa escozor en muchos lugares, y esta corrección política los lleva a tratar de controlar o de influir o de demeritar ese pensamiento, pero es muy difícil cambiarlo. Las jóvenes generaciones están teniendo alguna tendencia a cambiar eso, pero es como si el país tuviera dos almas, un alma parecida a Trump y un alma parecida a Hillary Clinton. Hillary Clinton, por otro lado, representa a este electorado semi-europeo, semi-europeizado, sobre todo del este de los Estados Unidos, un poco de algunos círculos intelectuales, representa también a las universidades, a algunos decidores y algunos clave individuos de medios de comunicación, etcétera, pero no al norteamericano promedio. Eso es, entre otras, lo que se ha visto de un modo muy agudo durante el gobierno de Obama, o durante los dos gobiernos de Obama. Obama es fruto de esa misma creación. Yo siempre he sostenido que Obama fue el primer presidente que el mundo le nombró a los Estados Unidos. Es decir, tanto en la primera como en la segunda elección, la idea de que un presidente negro, de que un representante relativamente modesto, incluso con orígenes internacionales, con un nombre claramente vinculado al mundo musulmán, fuera presidente de los Estados Unidos, era una especie de innovación y de avance o de perspectiva de avance para un país que se atribuía o al que se atribuía la responsabilidad de los conflictos mundiales y que se pensaba imposible de variar. Entonces Barack Obama es un poco un triunfo en esa dirección, que la comunidad internacional y la corrección política internacional obtuvieron en tiempos recientes. Pero ya en la dinámica interna, Obama, a pesar de sus méritos innegables, no ha podido cambiar ni revertir esa tendencia a que los Estados Unidos sean solo un actor más. Y, en cambio, China, Rusia, Irán, otros, incluso Corea del Norte, desafíen el orden internacional de manera más o menos abierta, sin respuesta o con una respuesta muy tímida por parte de los Estados Unidos. Tomando en cuenta esa descripción precisamente del gobierno pasado, pues, o más bien el gobierno que está terminando de Estados Unidos, me pregunto, esa actual polarización con la aparición de personajes como Donald Trump, ¿corresponde a un deseo de un mayor protagonismo en el rol internacional de Estados Unidos? Y de ser así, ¿qué es lo que quiere al menos parte esa clase, digámoslo, afín a Donald Trump? ¿Qué es lo que quiere que cambie Estados Unidos en su estrategia internacional? Habría que aclarar una cosa que a mi juicio es fundamental en este caso. A diferencia de muchos otros países, los presidentes no gobiernan los Estados Unidos. En otras palabras, hay una élite demócrata y hay una élite republicana.
con suficientes cerebros, pensadores, experiencia, etcétera, como para que dominen y gobiernen en los países. Eso se vio incluso en los tiempos de George Bush, a pesar de lo precario que era él como persona. De todos modos, la élite republicana gobernó, e incluso gobernó bien durante los 8 años en los que condujo el país. Lo mismo pasa con los demócratas. Evidentemente tienen gente muy experta, tienen centros de pensamiento, están pendientes de asuntos económicos, geoestratégicos, militares, en fin, en muchos frentes. Y entonces uno se confunde un poco porque, como habitante de un país como Colombia, o en general de la mayor parte de los estados-nación del mundo, sí es el presidente, su figura, lo que él representa, lo que a la postre marca la pauta de la actuación internacional de ese país durante el periodo en el que gobierna. No es el caso de los Estados Unidos. Es decir, todo esto lo digo porque aunque ganara Donald Trump, las opiniones muy explosivas inclusive de Donald Trump y todo, no serían lo que marcase la pauta ni de la política migratoria, ni de la política económica, ni de la política militar, ni de la política internacional, porque para eso hay grupos especializados que proceden de acuerdo con tales o cuales circunstancias. Sí hay una diferencia de matiz. Los republicanos tienen la idea de que los Estados Unidos deben prevalecer, el famoso de "we will prevail", nosotros seremos los líderes, y esa vocación de liderazgo la consideran perdida e intentarán recuperarla en la medida en la que eso sea recuperable en las condiciones actuales. Mientras que los demócratas tienden curiosamente, y esto es lo paradójico, a una actitud más cerrada, más aislacionista. Eso es lo que se ha visto durante el gobierno de Obama y eso es lo que se vería eventualmente durante un gobierno de Hillary Clinton. Unos Estados Unidos más timoratos que consideran que las cosas se resuelven únicamente por la vía diplomática, que son celosos con sus propios presupuestos internos respecto de lo que hay que apostar por el resto del mundo. Incluso son proteccionistas, se parecen a casi cualquier otro estado en esa materia. Y eso se ve más con los demócratas que con los republicanos, que son más audaces. Piensen ustedes solo como ejemplo en el Plan Colombia. El Plan Colombia fue una apuesta, además una apuesta exitosa de los gobiernos republicanos, por la perspectiva de que había que combatir no solo la droga, sino la inestabilidad que provenía, en este caso, del conflicto colombiano. En el gobierno de Obama se ha dado la espalda, más o menos abiertamente, al conflicto colombiano, y con la idea de apoyar el proceso de paz, que es tan ambiguo, etcétera, se procede un poco hipócritamente, sabiendo que hay grandes contradicciones y problemas que están siendo escamoteados por el actual proceso de paz. Algo similar explica la política de Obama con respecto a Fidel Castro y al gobierno cubano. Una dictadura que lleva 60 años en el poder, que ha sido profundamente retardataria, opresiva y todo eso, tratada como si ahora fuera otra cosa. La verdad es que no ha dado ninguna prueba contundente de ser otra cosa. Es en ese sentido en el que Trump y seguramente otros muchos republicanos con fuerza tienen todo el derecho a criticar la forma en la que los demócratas han procedido en los años recientes. Yo creo personalmente que no la intervención de Bush en el 2003 en el conflicto de Irak, sino precisamente la retirada precipitada de las tropas por parte de Obama en el 2011 y 2012, es lo que ha precipitado el surgimiento también del Estado Islámico, el hecho de que domine tremendos territorios en Irak y en Siria, el que la desestabilización de la famosa primavera árabe haya producido semejante caos en Libia, en Túnez, en Egipto, etc. Egipto pasó del dictador Hosni Mubarak, que era evidentemente un sujeto muy brutal, al caos durante algunos años y ahora al dictador que es al-Sisi, sin cambiar o prácticamente con muy pocos cambios. Y todo dentro de una ilusión de democracia que vendieron los Estados Unidos a través de redes sociales y medios y también muchos actores europeos. Ese es el problema fundamental que estamos enfrentando. Grandes potencias que sin embargo parecen inermes e inmóviles
frente a contradicciones y problemas gigantescos que la sociedad está viviendo. Esta migración frenética de africanos y de habitantes del cercano oriente hacia Europa, por supuesto huyendo de guerras terribles, con niños, con ancianos, con mujeres, tratadas en una condición absolutamente insoportable, propia de las crisis y de las guerras que están viviendo. Y sin embargo, la actitud de los Estados Unidos parece indiferente, o por lo menos muy dada a minimizar los auténticos problemas que el mundo está enfrentando. Esa es la perspectiva dentro de la cual Trump está intentando conmover no solo a los Estados Unidos, sino al mundo, sobre la forma en la que los gobiernos demócratas han conducido y la élite demócrata ha conducido a los Estados Unidos. Según lo que dice el profesor, podríamos hablar de una especie de efecto, y esto es muy corriente en la política de Estados Unidos y en la política mundial, el efecto de péndulo. O sea, 8 años de una política internacional, digamos, un poco más laxa, menos imperialista, podríamos decirlo así, menos intervencionista, ha llevado de pronto al pueblo norteamericano a pensar, esto no puede seguir así. Lo que decía Trump, que soy unificador y vamos a tener una Greater America. O sea, es volver a la idea de que América es grande, poderosa, y en ese sentido, esa política internacional, entonces, ¿cómo va a ser? Pues, como te digo, yo creo que a la postre, si ganara Donald Trump, tampoco podría realizar sino una parte de esa agenda. Pero sí es una política expansiva audaz, ¿no? Tratando de cambiar cosas que, a juicio de Trump y de muchos republicanos, son inadmisibles. Por ejemplo, el gobierno dictatorial de Venezuela. Por ejemplo, la sinvergüencería de Daniel Ortega en Nicaragua. Es decir, gobiernos abiertamente corruptos, con unas formas muy precarias de manipular a pueblos enteros, deberían ser intervenidos y en alguna forma, o por lo menos claramente censurados por los Estados Unidos. Esta idea de no tener problemas con nadie, esta idea de confraternizar, muy al estilo Ernesto Samper, pues, con cualquiera, haga lo que haga. Esta idea, por ejemplo, de corrupción tan abierta en Argentina, en Brasil, grandes actores del sistema latinoamericano, y no han sido criticados por los Estados Unidos, cuya responsabilidad sería, por lo menos, vigilar las condiciones de la democracia y del funcionamiento democrático en la región. En ese sentido, la labor de Obama y de su gobierno, y la que seguramente sería la labor de Hillary Clinton, dejan mucho que desear, en todos los órdenes. Y no solo me refiero únicamente a la perspectiva de que ese tipo de regímenes continúe y se expanda en América Latina, sino que esos experimentos ya fallidos y fracasados tienen como resultado principal sufrimiento de la gente. O sea, la gente sufre porque sus economías se caen, sufre porque sus intereses y sus medios de vida se deterioran, sufre porque su seguridad también disminuye, sufre porque hasta económicamente, después de haber superado ciertas barreras, habían postulado una vida que ahora ya no les resulta sostenible. En otras palabras, Obama y Clinton representan unos Estados Unidos más avaros y más equívocos que los que representaba en los tiempos de George Bush la élite republicana. Y esa es una paradoja, porque el discurso es exactamente contrario. Yo incluso he tenido debates en Bogotá y con otra gente sobre eso. ¿Cómo es que los Estados Unidos de Obama son más cerrados y más ambiguos y sobre todo más burocráticos y más lejanos que los Estados Unidos de Bush, que ustedes tanto criticaban? ¿Cómo es que el intervencionismo y la alternativa de poner tropas incluso a defender los intereses de los Estados Unidos en Irak, en Afganistán y todo eso, a pesar de los errores cometidos y de los abusos cometidos que nadie puede disimular, eso era de todos modos preferible al vacío de poder que se ha creado en todos esos estados
y que podría adquirir unas dimensiones globales absolutamente preocupantes. La política de los Estados Unidos en África era razonable en la mira de hacer más democráticos los estados africanos hasta 2008. Y resulta que desde entonces han pululado de nuevo los conflictos internos, pasó de la guerra del Sudán que teníamos, se pasó a la división en dos estados fracasados, Sudán del Norte y Sudán del Sur. El problema de Darfur no ha sido resuelto. Los conflictos que generaron las tensiones en Ruanda y Burundi siguen existiendo. África es uno de los continentes más corruptos o de gobiernos más corruptos en el mundo. Y sin embargo todo está minimizado por una especie de confraternidad, de indiferencia colectiva. La actitud de Europa, que solo recientemente y debido a la decisión explícita de Angela Merkel cambió, era la de permitir que se cometiese todo tipo de arbitrariedades en las zonas del vecindario europeo. Y Obama estaba muy en la misma línea, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver obviamente con muchos otros problemas, pero en términos de política internacional estrictamente, estos gobiernos que se presentan como ganadores y todo, están en contravía de la Greater America de la que está hablando Donald Trump. Bueno, con esa reflexión vamos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Volviendo de la pausa, en el marco de la reflexión que presentaba usted, profesor Serrano, en cuanto a la forma en que no solo un individuo, no solo Donald Trump, sino que hay un pensamiento republicano que de cierta manera resurge. Notamos que en las elecciones pasadas del Senado en Estados Unidos las mayorías las ganaron los republicanos, que el mismo Donald Trump durante el supermartes dijo que Barack Obama gobernaba con órdenes ejecutivas y que no gobernaba haciendo negocios, que no era capaz ni siquiera de hacer un acuerdo sobre puntos en que los republicanos y los demócratas estaban de acuerdo. Esa forma en que Trump se expresa sobre lo que está ocurriendo y sobre cómo pues hay una mayoría, digámoslo, republicana, o hay un descontento con el pensamiento al menos del señor Obama, como el mismo Trump decía en el supermartes, yo soy un unificador porque por primera vez hay más votación en algunos estados republicana en cuanto a número de personas que se presentan a las primarias que en muchos otros años del Partido Republicano. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque eso no pasa con los medios. La verdad es que Donald Trump refleja una especie de crudeza que antes no percibíamos claramente, propia de las elecciones siempre en los Estados Unidos. Es decir, se habla con la mentalidad clásica del WASP, claro, del White Anglo-Saxon Protestant, pero él ha logrado agrupar, quiero decir, el pensamiento republicano ha logrado agrupar a los Estados Unidos rurales, que son en verdad los que producen la comida y la energía que el país necesita, incluso los que manejan empresas cuyo liderazgo muchas veces se ha convertido en global. En cambio, la Nueva Inglaterra y California, en donde predominan claramente los demócratas, tiene como una visión del mundo radicalmente distinta. Esa región contemporiza con los problemas mundiales, especula con ellos. Y Donald Trump ve, incluso otros republicanos ven, que eso no se resuelve. Se dan tumbos alrededor. Incluso es una paradoja que los hispanos se reflejen más claramente en la élite republicana que en la demócrata. O sea, Ted Cruz y Marco Rubio son mucho más protagónicos siendo migrantes y descendientes de migrantes que los políticos de élite demócrata. Es decir, hay una contradicción flagrante en el interior de los Estados Unidos
que se refleja en el hecho de que los medios son demócratas y juegan la carta de la corrección política y de hablar de problemas ambientales y de una serie de cosas que son perfectamente explicables en la agenda internacional, pero que no reflejan el pensamiento ni las preocupaciones de los Estados Unidos o del ciudadano promedio de los Estados Unidos. Lo que más preocupa a un norteamericano promedio hoy, en la elección de 2016, es que los Estados Unidos han perdido protagonismo claramente y trascendencia en la política global, y que incluso en términos puramente internos, lo que les esperaría es el famoso relative decline del que hablaba Paul Kennedy en los años 80. Es decir, una decadencia relativa. Y, pues, miradas las cosas con frialdad, eso es lo que se está viendo. Los Estados Unidos son importantes, pero China ha crecido de un modo mucho más veloz y dramático. Rusia es un actor con una preponderancia internacional implacable, hasta el punto, por ejemplo, de que no ha permitido que los Estados Unidos procedan como pensaban, derrocando a Bashar al-Assad, porque saben, o por lo menos su manera de ver los problemas, es que es preferible un dictador, incluso brutal como ese, a una guerra civil y una anarquía generalizada en toda la región, que sería lo que resultaría de la caída de Bashar al-Assad y de las tribus que controlan Siria. La posibilidad, por ejemplo, de invadir el Líbano, la posibilidad de que el problema afecte las fronteras israelíes y el gobierno israelí responda con la brutalidad que lo caracteriza, ampliando mucho más el desangre que este asunto ya implica. Es decir, en otras palabras, lo que yo pretendo decir en este contexto es que a mí me parece que los Estados Unidos están pasando por una hora muy gris y que el mundo todavía no sabe qué esperar ni de Trump, pero tampoco de Clinton. Clinton sería una continuadora de Obama y algunos presentan el gobierno de Obama como un gobierno triunfador. En realidad no lo es. Es un gobierno fracasado. Yo le voy a robar la pregunta de Ina porque usted menciona al escritor Paul Kennedy y de pronto me trae una remembranza de algunos de los escritos de él, y era la idea de ¿será que Estados Unidos está decayendo como en su momento lo hizo la Gran Bretaña? ¿Será que está cediendo y que este discurso electoral, por ejemplo, que Donald Trump abre de volver a ser grandes de nuevo, mientras Hillary Clinton ayer decía, no, yo quiero unir a América como un todo, pero nosotros no vamos a volver a ser grandes porque ya somos grandes? Y escuchaba en el último discurso de Barack Obama del informe del Estado de la Nación, cómo Obama decía, somos la nación más grande del mundo y punto. O sea, normalmente cuando uno tiene poder no necesita reforzarlo con discursos ni cerrarlos como un justificativo de su aislamiento frente a un montón de problemas. Mi pregunta es, ¿Estados Unidos está en estos momentos decayendo como superpotencia del mundo? Es decir, hay varias maneras de responder a la pregunta que usted me hace. Desde el punto de vista económico, sí. Desde el punto de vista militar, también. Desde el punto de vista incluso de la influencia que sobre otros gobiernos y decisiones importantes en el mundo se toman, claramente sí. Hay aspectos en los que empresarialmente, en los que sobre todo en términos de élite de pensamiento, todo eso, los Estados Unidos siguen siendo tan fuertes y quizás sean más fuertes hoy que antes, pero son aspectos abstractos y esta es la diferencia clave. Estados Unidos es fuerte en lo abstracto, pero débil en lo concreto, en lo que se ve, incluso en términos económicos o de economía real, en términos políticos o de política efectiva que tiene lugar en el mundo, los Estados Unidos son más débiles. Eso ya estaba cantado, no solo por Paul Kennedy, por varios, desde los años 80, simplemente porque al desaparecer el esquema bipolar de la Guerra Fría, quedaron, por decirlo así, al desnudo cuando la niebla de la guerra o de la posible guerra se despejó, que otros actores fundamentales de la vida social internacional tenían más fuerza expansiva que los Estados Unidos. Hoy en día es una realidad muy cabal que Asia es el gran actor, no solo de la producción, sino de los servicios para el futuro. Trabaja de manera más coordinada, más organizada, más rápida, obtiene resultados producto de consensos más fuertes
que los que producen los países de Occidente, incluso aunque los Estados Unidos sigan siendo productivos y competitivos. Nadie les discute su primer lugar, pero los segundos y terceros lugares están creciendo a una velocidad mayor que los Estados Unidos. Y eso lo saben pues Brookings y Rand Corporation y todos los que trabajan en eso desde hace mucho tiempo, y la perspectiva para curarse de ese mal no la han encontrado. Entonces, es en ese sentido en el que probablemente Trump tiene razón. Y además, no solo Trump, los asesores que lo están diciéndole a los norteamericanos, ustedes se durmieron creyendo que siempre íbamos a ser igual de fuertes y ahora están mostrándonos las cifras que somos más débiles. Y los Estados Unidos, unos Estados Unidos débiles, con unos founding fathers debilitados y desprestigiados, con unas empresas en constante retirada y reinvención, con la acusación que les hace medio mundo de ser los causantes de su pobreza o de su atraso. Todo eso ha impactado y ha producido una especie de efecto retardador del crecimiento y del desarrollo propiamente endógeno de los Estados Unidos. Y ese es un problema que incluso yo creo particularmente que a Trump no le va a alcanzar la fuerza para ganar, y que va a ganar Hillary Clinton, sobre todo por la presión de los medios, o porque los medios consideran que Trump es una especie de fanático de ultraderecha demencial, cuando en realidad es el reflejo más sincero de candidatos, incluso frente a Ted Cruz y frente a Rubio y frente a otros, es mucho más directo, y en ese sentido, y creo que por eso crece en las encuestas, porque refleja a lo que los norteamericanos no se habían dicho y ahora se están volviendo a decir, y eso es llamativo. Yo siempre cito a la investigadora y a la politóloga Elisabeth Noel-Neumann, alemana, que hizo unos libros sobre la espiral del silencio, o sobre el fenómeno que ella llama la espiral del silencio. Y es que cuando una idea que ha triunfado y que ha gobernado el mundo empieza a caer en descrédito y la gente la ataca y todo eso, la gente que la sustentaba antes y que la había hecho vencedora no cambia de opinión, pero se queda callada. Lo que ella dice es, como ya no se habla de lo que nosotros hablábamos antes, pues quedémonos callados, pero cuando llegue la hora de la decisión, seguimos insistiendo en esa vieja idea. Entonces lo que está haciendo Trump es reeditar viejas ideas del discurso de la clase media radical norteamericana, que ve que el país se deteriora y que se deteriora de manera probablemente irreversible, y que intenta rescatar a la nación de esa condición. Cuando estuvo a punto de ganar Oscar Iván Zuluaga en el 2014, a lo que Santos y su grupo recurrió fue a inyectar en la periferia de los votantes, sobre todo en aquellos que no votaban, seguramente sobornos y cosas de mermelada, a través de las cuales logró crear una mayoría artificial, que ahora se ha demostrado que es una minoría, que se viene en contra incluso del propio gobierno. Algo similar puede pasar con Clinton. O sea, ella puede ganar con esas minorías inyectadas con promesas, qué sé yo, pero la perspectiva de traducir eso en realidades es mínima. Yo creo que el Medicare fracasó. Yo creo que los grandes programas bandera de Obama fracasaron, son muy débiles. Incluso hasta esta hipócrita condición de cerrar Guantánamo es solo para cumplir con una cosa formal, lo mismo que hizo a regañadientes con Cuba, porque él sabe que eso no conviene en el ámbito, o yo creo que alguien le ha dicho que eso en el ámbito global no conviene, y es solo un gesto publicitario y no tiene auténtico contenido. Es muy probable que los Estados Unidos sufran durante los próximos años de esa irreversible decadencia de la que hablaba Kennedy. Con respecto a lo que dices de ese lenguaje directo, uno ve todavía una Clinton muy, no, vamos a seguir trabajando con las minorías, hacer lo correcto, somos correctos, como somos liberales, educados, sí. No vamos a construir muros.
con respecto a un lenguaje mucho más directo de un Trump que dice no más China, no más Irán, cerremos el país, protejamos el país. Pero nos acabas de decir que de pronto, si bien esto captura al pueblo americano, en la votación quizá no se va a ver reflejado eso. Puede que haya detrás una fuerza que cierre nuevamente el país, que trate de protegerlo de la globalización, y eso cómo se vería comparado con lo que está pasando con China, y con una frase que decía usted en una conferencia en la Universidad CES, donde decía: quien no cuente con Asia y su peso geoestratégico y geopolítico no comprenderá el mundo. Entonces, ese lenguaje directo del señor Donald Trump va muy en contravía de ese... Sí, estamos tan acostumbrados al lenguaje indirecto y a la mediación de las palabras que nos parece muy crudo, algo que sin embargo ya decía Kennedy, que era demócrata, John F. Kennedy. Los Estados Unidos necesitan actuar, y si no es a través de la acción, todo lo demás será teórico. Cuando la crisis de los misiles de Cuba, en el año 61, puso en vilo la perspectiva de predominio de los Estados Unidos, hubo consenso entre demócratas y republicanos que la respuesta única era intimidar a la Unión Soviética ante la perspectiva incluso de una posible guerra, a menos que retrocediese. Y esa disuasión de última hora funcionó. El problema es que ahora los fenómenos de decadencia son lentos, no se ven de manera inmediata. Entonces el ciudadano tampoco los percibe de un modo muy claro, a menos que alguien lo despierte del letargo en el que suele vivir. La gente joven en los Estados Unidos pues sigue viviendo una especie de adolescencia prolongada. Digo yo, hasta bien entrada la edad, de manera que los que votan y los que ven el problema son de 40 y pico de años para arriba. Y esa gente, a pesar de que se alarma y todo, ya no conoce las reglas del mundo, ya no domina, porque se supone que es un mundo de jóvenes. Es un mundo en donde los decididores son tipos como Zuckerman y como Zuckerberg, y los tipos de Google y los sujetos de empresas de servicios contemporáneas y los profesores de Berkeley, los profesores de Harvard, etcétera, que son jóvenes versátiles, pero que están demasiado marcados por ese prurito de conservar lo que tienen, o sea, sin ponerlo en riesgo, antes que la perspectiva de una expansión, que fue tradicionalmente la directriz de los Estados Unidos. En otras palabras, una victoria de Clinton significa renunciar a la expansión, significa seguir más o menos en la tónica de Obama, de conservar lo que se tiene, tratando de hacer el menor ruido posible para que esas condiciones que todavía son favorables no se deterioren o se deterioren muy lentamente. Ese es el proyecto probablemente de los demócratas. El proyecto de los republicanos, en cambio, es conmover a la gente sobre lo que todavía se puede recuperar. En el orden puramente interno, pero también en la imagen, porque al fin y al cabo en el respeto que los Estados Unidos suscitan en el mundo. ¿Se podría decir que Trump tiene más claro el significado real de la geopolítica? Sí, Trump tiene, y la élite republicana, tiene más claro que los Estados Unidos sí pueden apostar todavía, al menos parcialmente, por una dimensión más fuerte. Y yo creo que eso es lo que conmueve al ciudadano corriente que lo oye hablar, ¿no? Hace mucho tiempo que los republicanos necesitaban una voz, digamos, resonante, aunque no sea coherente del todo, que es lo que Trump ha logrado. Y eso ha hecho que la campaña que el año pasado pintaba muy aburrida haya sido interesante. Vamos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Profesor Serrano, nos
nos surge una preocupación paralela pues a este fenómeno de Trump. Se ha dado el fenómeno de Bernie Sanders, un candidato que se autoproclama socialista en el marco pues de digamos unas primarias republicanas, demócratas bastante digámoslo débiles de candidatos, y cómo ha ganado en algunos estados y cómo tiene cierta fuerza con los delegados en una campaña que no se anticipaba en ningún momento. ¿A qué obedece ese fenómeno? ¿Quién está detrás de eso? ¿Qué parte del público americano tiene ideas que comparta con Sanders? Yo creo que hay una creciente europeización de los Estados Unidos. Europeización en el sentido de que las élites políticas no habían considerado de manera seria la posibilidad de una izquierda política militante, incluso tan agresiva como algunas izquierdas europeas. Hablaba, por ejemplo, de Podemos, hablaba de Syriza, hablaba de las Cinque Stelle italianos, es decir, gente delirante, absolutamente loca, que incluso dentro de sus marcos europeos pues, obtiene un cierto reconocimiento político, pero todavía no obtiene, por suerte, el control. El caso de Grecia fue un lamparazo que muestra claramente el riesgo que correría Europa, literalmente el riesgo de disolución, si cayese en manos de estos gobiernos populistas. Bernie Sanders representa esa versión al estilo norteamericano, al estilo que Noam Chomsky, Michael Moore y otros individuos, incluso George Clooney, ¿no?, están mostrando en tiempos recientes, que es lanzarse a la izquierda porque se supone que es una visión más humanista y que toma en cuenta a la gente más pobre, más excluida, que hace énfasis en las barriadas y en los homeless y problemas que son innegables de la sociedad norteamericana, por supuesto que existen. Pero Sanders representa un fenómeno incluso nuevo dentro del Partido Demócrata, que por mucho tiempo ha presumido de su condición de liberal, pero que no sabe ser socialista en el sentido europeo del término. La construcción de un Estado asistencial en los Estados Unidos sería la ruina de los Estados Unidos. Es decir, sería volverlo un escenario tan complicado y tan contradictorio como los europeos. Además, frágil. La fuerza de los Estados Unidos ha sido siempre su versatilidad. Siempre el hecho de combinar las fuerzas en un marco de unión sobre todo económica y administrativa, frente a problemas de una envergadura global. Europeizar a los Estados Unidos es un riesgo muy grande. Y Sanders representa esa tendencia, que en algunos casos es muy bien vista, sobre todo por los jóvenes. Usted ha visto en general que en todas partes los que lanzan esas ideas las lanzan dirigidas a los jóvenes, porque los jóvenes son expertos y dan por sentado que la prosperidad que se tiene no se puede perder. ¿Sí? Ese es el problema que Bernie Sanders está planteando, porque resuelve de un modo mágico, casi mesiánico, problemas que son estructurales de los Estados Unidos. Entonces, al menos Clinton, al menos la élite demócrata le dice, no, tal vez no es por ahí, pero no lo dicen con la energía suficiente, no lo dicen con la convicción suficiente. Yo tengo un libro excelente de Jonah Goldberg. Jonah Goldberg es tal vez uno de los intelectuales republicanos más brillantes que ha habido en tiempos recientes. Por eso, aunque no lo conoce nadie en Colombia, lo recomiendo. Jonah Goldberg es un judío republicano brillante que desmenuza con mucha fiereza el discurso demócrata. Y se da cuenta de que eso es caer en lo que los Estados Unidos tradicionalmente no caían, que era la promesa demagógica, el ideal populista, la versión absolutamente ramplona de que la prosperidad es solo una cuestión de inequidad y de avaricia o de greed, de codicia de los ricos contra los pobres. Esa idea es ingenua, siempre lo ha sido, y los Estados Unidos pudieron vacunarse durante mucho tiempo, pero ahora que se han europeizado es como si tuvieran la propensión a ese mal. De todos modos, es mucho más fácil que haya
estos individuos mesiánicos en el ámbito republicano, tradicionalmente, porque son individuos religiosos, con convicciones mucho más firmes, con respuestas más emocionales y todo. Pero curiosamente, Sanders representa, junto con Chomsky y con Michael Moore, esa ala emocional y también mesiánica del lado demócrata, que pone en riesgo los intereses centrales de los Estados Unidos, que pone en riesgo el diseño institucional tradicional del país, que probablemente deba ser reformado, no lo dudo, pero no borrado o desmentido o desarraigado como lo propone Sanders. Es interesante que haya una izquierda norteamericana, por más incongruente que suene, pero de todos modos no puede ser esta izquierda tan tosca, tan mesiánica, tan burda, que se parece a Mojica y a una serie de individuos latinoamericanos absolutamente desquiciados. Entonces, yo creo que es parte del proceso de maduración de élites que está atravesando por una clara crisis en los Estados Unidos. Bueno, para dar otro toque como de esa polaridad, de ese péndulo del que estamos aquí refiriéndonos más bien, de pronto un poco lo que dice Trump es hasta exagerado como para marcar como la diferencia, o realmente ese es su discurso, no sabemos, pero cuando él habla de el borde, del límite, perdón, de la frontera, de algo que al mundo le ha dado un shock absoluto, que es voy a hacer un muro, sí. De alguna manera es más como bregando a jalar el péndulo hacia el otro lado más que realidad. Sí, es muy probable que esa tendencia de exageración tenga algo de deliberado. Pero no hay que olvidarse que Trump proviene del ámbito empresarial. Así es como hablan los empresarios, así es como entienden el mundo los empresarios de élite en los Estados Unidos y probablemente en muchos otros lugares del mundo. Esa sinceridad puede ser costosa, pero como es tan natural, como es tan auténtica, por lo menos en la persona de Trump, por eso es precisamente que seduce, porque hay que convencerlo. Hay algunas cosas en las que claramente tiene razón. O sea, los Estados Unidos son débiles, los Estados Unidos muestran el cobre, los Estados Unidos tienen una serie de ambigüedades y opacidades. Por ejemplo, en eso del manejo de la CIA y de su intervención en conflictos en todo el mundo, en el hecho de que sean condescendientes con Castro, con las FARC, con Maduro, con una serie de actores que son absolutamente impresentables en la escena internacional. Eso de que, por ejemplo, el acuerdo con Irán contemple la perspectiva de que sí sean una potencia nuclear, pero bajo vigilancia y a cambio de ciertas presiones por parte de los Estados Unidos. Eso conviene claramente a Irán, porque es una forma indirecta de realizar su ambición vieja de ser potencia media. Con respecto a Corea del Norte, las reacciones de los Estados Unidos son muy ambiguas y muy torpes. Tanto es así que incluso Europa ha resultado en esa materia un poco más enérgica que los Estados Unidos. Es decir, hay muchas cosas en las que claramente Obama se equivoca. Y no me refiero solo a problemas de política internacional, también en el orden interno tiene esas opacidades y debilidades. Lo que hace Trump es explotar eso de una manera, como digo, efectivamente emocional, pero al fin y al cabo las campañas políticas siguen siendo ejercicios emocionales. Entonces, una campaña muy agitada, incluso yo he visto los debates y no me parece que Trump haya perdido ninguno. Dice claramente lo que piensa. Lo dice con un desparpajo y una gracia que son propias de su condición. Incluso yo creo que claramente le ganó el forcejeo al Papa, que es un individuo tan equívoco, y que además interviene en política sabiendo que esa no es su condición ni su papel en la escena global. Entonces, ese es un problema cuyo desenlace solo conoceremos a medida que avancen los próximos meses. Pero incluso ante la perspectiva de las elecciones en noviembre, lo que sí es muy claro es que el país está dividido y seguirá fuertemente dividido, gane quien gane. Y esa será la lógica de polarización, porque antes no se veía una polarización tan aguda en los Estados Unidos.
y eso se lo ha contagiado a Europa, a una nación por demás orgullosa y siempre muy dada a la unidad y al consenso, como han sido los viejos Estados Unidos. Bueno, ya para concluir, yo quisiera, profesor Serrano, que nos hablara de un tema bien interesante que me comentó Dina antes de esta entrevista y tenía que ver con una futura publicación suya. Entonces le doy la palabra a Dina para que nos cuente. Está totalmente desentonado con el objeto del programa. Ya tuvimos una pregunta conclusiva, pero sí quisiera no dejar pasar la oportunidad. Bueno, Enrique, me comentaste que ya sale tu libro, ya está tu libro que se llama ¿Por qué fracasa Colombia?, donde ahí haces una mirada histórica a las mentalidades, a la mentalidad colombiana. Entonces, este no es un libro literario como otros tantos libros, es un ensayo. Sí. ¿Nos puedes contar un poco acerca del libro? Pues muchas gracias por la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué fracasa Colombia? Es producto de una reflexión que yo he hecho hace muchos años, incluso en alguna forma reflejada en un libro que se llama Donde no te conozcan, una novela histórica sobre el origen de la nación colombiana. Yo postulo que, aunque racialmente hay un mestizaje indudable e innegable, desde el punto de vista étnico, o sea, desde el punto de vista cultural, Colombia es una fractura de la hispanidad, y particularmente de la hispanidad andalusí. O sea, el pueblo antioqueño o el pueblo santandereano o el pueblo incluso cundinamarqués se parecen más a comunidades que vivían en Andalucía en el siglo XV, que fueron expulsadas en el siglo XVI y XVII y que se establecieron en este país, o en este territorio más bien, que todavía no era un país, porque había un río en el centro de 1000 kilómetros de largo, una especie de Nilo suramericano, y penetrando ese Nilo se refugiaron en las montañas, que además tenían un clima favorable para la vida y para el aislamiento. Entonces, la marca de la nacionalidad colombiana ha sido el aislamiento durante 400 años. Incluso, hasta bien entrado el siglo XX, Álvaro Gómez llamaba a Colombia el Tíbet suramericano, un país en donde no pasaban las cosas que pasaban en el resto del mundo. Las mirábamos desde lejos, de manera muy precisa y timorata, pero no actuábamos o no reaccionábamos, porque la perspectiva de origen de Colombia habría sido la de tierra de refugio, y sobre todo de refugio temporal. Por eso aquí no hay una arquitectura espectacular, ni nada que sea de larga duración o apuestas que duren siglos, sino que todo se mezcla en esa especie de ladrillo mal cocido con el que hoy se hacen las ciudades colombianas. Esa condición no ha sido suficientemente abordada por los intelectuales ni por los científicos sociales en Colombia, hasta el punto que yo he hablado con historiadores, con sociólogos, con intelectuales, con académicos y escritores, y no tienen nada que decir al respecto, o apenas nada, o dicen que sobre eso no se puede decir nada. Entonces yo hice un ensayo breve que tiene como objetivo la gente joven, es decir, muchachos que no tengan claro qué es ser colombiano, o personas más adultas que ya han indagado sobre el tema desde hace mucho tiempo y que no tengan prejuicios demasiado fuertes, sobre todo ideológicos, o incluso extranjeros, porque tampoco los extranjeros tienen muy claro qué es ser colombiano, quién es un colombiano, cómo son los colombianos. Por supuesto, nosotros no lo tenemos claro en absoluto. Por eso el libro, ¿Por qué fracasa Colombia?, se llama así, porque quiere hablar de todas las cosas que no se han logrado o que han sido esfuerzos fallidos, simplemente por no tener claro quiénes somos. Entonces, el subtítulo es Delirios de una nación que se desconoce a sí misma. Y tiene que ver con esa indefinición en la que prácticamente todo se hace en nuestro país, lamentablemente. Yo creo que si tuviéramos mucho más claro ese debate y pudiéramos enseñarlo en los colegios, las generaciones siguientes tendrían al menos un horizonte de resolución de viejos problemas que hasta ahora no han sido correctamente resueltos.
Bueno, agradecemos infinitamente al profesor Serrano por estar aquí con nosotros. Ojalá a futuro podamos nuevamente compartir este espacio. Y muchas gracias, Dina, por este invitado tan bueno que nos trajiste al programa. Gracias nuevamente por tener en este espacio de la facultad a su pregrado de geopolítica y a Enrique por estar acompañándonos en este proceso de exploración, de profundización de la geopolítica desde la Universidad CES. Muchas gracias por la invitación. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio.